Que el Señor les bendiga rica y abundantemente, amado hermano y hermana. En esta oportunidad queremos compartir un mensaje de la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 1, versículos 20 al 23. Le hemos titulado El llamado de la sabiduría. Proverbios, capítulo 1, versículo 20 al 23, dice así: La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. En esta oportunidad queremos considerar a la sabiduría y a la insensatez que procuran atraer y ganar el corazón de las personas. En esta mañana o en este momento vamos a considerar 3 llamados que la sabiduría hace y 3 llamados que la insensatez hace a las personas. Usted tiene toda la libertad en Cristo Jesús para escoger a quién va a obedecer, qué llamado usted va a obedecer. La sabiduría nos llama a Dios y a la vida. Eso lo tenemos muy claro. Como hijos de Dios sabemos que todo aquel que atiende el llamado de la sabiduría llegará hacia el lugar donde Dios quiere que éste llegue. La sabiduría nos llama a Dios, repito, y a la vida. Pero la insensatez nos llama a pecar y al juicio. Y en esta oportunidad, repito una vez más, vamos a estudiar estas 6 importantes invitaciones y de una manera simple, práctica, contrastarlas. Vamos a ver el primer llamado de la sabiduría. El versículo 20 al 23, la sabiduría hace un llamado a la salvación. Este es un llamado abierto en las calles, donde la gente puede ver y oír. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, donde hemos leído, versículo 20. El llamado de Dios a los corazones no es un asunto secreto. Dios ha estado llamando a la gente, a las personas, a que vengan a la salvación que Él tiene en Cristo Jesús, su Hijo. El Espíritu Santo invita a las personas abiertamente a venir a Cristo. Note usted que la sabiduría invita a 3 clases de personas: a los simples, a los burladores y a los insensatos. El versículo 22 dice: ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y a los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. 3 tipos de personas a los cuales Dios hace su llamado. La sabiduría puede ver el juicio que se avecina y quiere que los pecadores escapen del mismo. Hay cosas que todavía no se han dado en esta tierra y están a punto por darse. Y la sabiduría hace el llamado. Ha estado haciendo el llamado día y noche en las plazas, en las calles, en los buses, en los mercados. La sabiduría está haciendo el llamado a la salvación. La sabiduría, como repito, puede ver el juicio que se avecina y quiere que los pecadores escapen del mismo. Y cuando hablo de pecadores, no me estoy refiriendo solamente a aquellos que no tienen a Jesucristo como el centro de sus vidas todavía, sino que estoy también ampliando el llamado de la sabiduría hacia aquellos que aún dentro de la iglesia no dejan de pecar. Pero, ¿cómo responden los pecadores a este llamado? Según vemos en este mismo capítulo, lo rechazan. Totalmente rechazan el llamado que la sabiduría les hace. En los versículos 24 al 25 indican estas respuestas. Versículo 24 dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír,
extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo mi consejo y mi reprensión no quisisteis. Esta es de la forma en la cual muchos pecadores responden al llamado que la sabiduría les hace a la salvación. Ahora, ¿cuál será el resultado de rechazar el llamado que la sabiduría les hace a la salvación? Porque tiene que haber un fruto. El resultado es destrucción. Dios se reirá de ellos, como dice el versículo 28. Así como ellos se rieron de la sabiduría, dice el versículo 28, entonces me llamarán y no responderé. Amados, la sabiduría ofrece salvación a las personas. Pero en el capítulo 5 vemos que la insensatez les ofrece condenación. Y aquí es donde contrastamos las dos invitaciones. La sabiduría invita a la salvación, pero la insensatez invita a la destrucción, a la condenación. En donde quiera que Dios extiende la invitación de su gracia, siempre Satanás está allí con una seductora oferta propia para condenar a las personas, para destruir a las personas. Entonces, número uno, el primer llamado de la sabiduría es a la salvación. Y el llamado de la insensatez es a la condenación, a la destrucción. Número dos, tenemos el segundo llamado de la sabiduría. Y es a la riqueza. La invitación que la sabiduría nos hace es una verdadera riqueza. La sabiduría que está por todo, por encima de toda la plata. Es una sabiduría que está por encima de todo el oro y las piedras preciosas. Esa es la sabiduría, es la riqueza a la cual la sabiduría nos hace el llamado. Una riqueza espiritual, una riqueza de carácter cristiano. Una vida llena de Dios. Ese es el llamado que la sabiduría hace, a una riqueza del Espíritu, a una riqueza de la comunión con Dios. La iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, 17 y 18 no entendía este principio. Y ellos pensaron que ser rico para con Dios tenía que ver con tener cosas. Apocalipsis 3, 18 y 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, le dice el Señor a esta iglesia en la Odisea. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Y les hace el llamado el Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La sabiduría y la vida santa, y sobre todo conocer al Señor Jesús y obedecerle, son de mayor valor que toda la riqueza del mundo. El segundo llamado que la sabiduría nos hace es a la riqueza con Dios. Proverbios 3, 13 al 15 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Entonces, recapitulando, el primer llamado que la sabiduría hace al ser humano es a la salvación. El segundo llamado que la sabiduría hace al ser humano es a la riqueza. Y en este caso, como vamos a ir contrastando el llamado que la insensatez hace, entonces podemos decir que el llamado de la insensatez que hacen las personas es a la pobreza, a una vida miserable, una vida que cree que el tener cosas es lo que significa tener a Dios en su corazón. El insensato, el que ha abrazado el llamado a la insensatez, él puede sentirse rico. Él cree que está enriquecido y que no necesita nada, no necesita la iglesia, no necesita que se le predique el evangelio, pero para Dios, él no es un rico. Para él, para Dios, para el Señor Jesús, él es un desventurado.
un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Cuando la gente prefiere la escasez, el ser miserable, el ser ciego, el ser pobre, estar desnudo con Dios, es porque han abrazado la insensatez. Esto es importante que lo tomemos en cuenta en estos tiempos en los cuales la gente cree que el tener cosas, que el tener dinero, el tener propiedades es estar bien con Dios. La riqueza a la cual la sabiduría nos hace llamado es una riqueza distinta. Es una riqueza del Espíritu. Es abundar de frutos de justicia. Tener a Cristo como el Rey de nuestras vidas. Número 3. El tercer llamado de la sabiduría es el llamado a la vida. El llamado de la sabiduría es a vivir la vida, a vivirla bien, a vivirla de una manera honesta, justa, agradando a Dios. Recibir a Cristo es la única manera de recibir la vida. Mucha gente que tiene posesiones y que no tiene a Cristo, ellos creen que ellos viven bien. Tengo esto, tengo lo otro, tengo casa, tengo ropa, tengo dinero, no necesito más. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La sabiduría le ofrece vida a las personas. Esa vida solamente está en Jesucristo. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 10 dice que el ladrón viene para hurtar, para matar y destruir. Y Él testifica y dice, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Una vida en abundancia de paz, en abundancia de amor, en abundancia de comunión con Dios, en abundancia de aquellas cosas que sobrepasan todo entendimiento, que tienen mayor valor que las piedras preciosas, mayor valor que el oro, mayor valor que la plata. Proverbios 7, 26 al 27 dice, porque a muchos ha hecho caer heridos. Está ahí hablando de la insensatez. Si la sabiduría nos llama a la vida, entonces la insensatez nos llama a la muerte. Proverbios 7, 26 y 27 dice, porque a muchos ha hecho caer heridos. Hablando de la insensatez. Y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Estas son entonces las invitaciones que enfrentamos en esta vida. No es necesario llegar a cierta edad para que nosotros recibamos estas invitaciones. El joven que comienza a vivir su vida, que comienza a trabajar, que comienza a estudiar, aún en la adolescencia, aún en cuando uno es niño, estas invitaciones vienen a tocar la puerta de nuestro corazón. Podemos escuchar a la sabiduría y disfrutar de salvación, verdadera riqueza y vida. O podemos escuchar a la insensatez, la tentación y el pecado y experimentar condenación, pobreza y muerte. Hay varias lecciones prácticas que debemos notar antes de concluir este estudio, amados hermanos. Y es que vamos a enfrentarnos a situaciones de diferentes índoles, donde vamos a tener que tomar decisiones. O decidimos en favor de la sabiduría o decidimos en favor de la insensatez. Existe una sabiduría llamada la sabiduría del mundo, pero esa no le llevará a ninguna parte. Pero cuando usted conoce a Cristo, conoce la verdadera sabiduría. Y mediante su palabra, usted recibirá sabiduría para la vida diaria. Primera Corintios 1, 23 y 24 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Solo en el Señor Jesucristo las personas inconversas, los pecadores, aún los creyentes encontrarán la sabiduría divina para vivir como Dios manda, agradándole en todo. En Jesús está la clave para poder tener salvación, para poder tener vida, para poder tener esa riqueza genuina la cual Dios quiere que tengamos. Tengo buenas noticias para usted hoy. Y es que Dios continúa llamando, la sabiduría continúa llamando. Mientras haya personas para escuchar, para oír, el Espíritu de Dios continuará llamando. Quiere el Señor que usted obtenga salvación, quiere el Señor que usted tenga riqueza espiritual. Sí, quiere el Señor que usted tenga vida, y la vida está en Cristo, la salvación está en Jesucristo, la riqueza está en Jesucristo. Yo le invito en esta oportunidad a que si usted ha estado abrazando la insensatez y hoy usted está cosechando los frutos de ella, en lugar de salvación usted siente condenación, en lugar de riqueza usted está atravesando depresión, angustia, no tiene usted paz en su vida, en lugar de vida usted está experimentando que ha caído en una espiral que en lugar de levantarse usted siente que va más para abajo. Y no importa si usted se congrega, hay gente que se congrega y está abrazando la insensatez, viviendo y recibiendo y comiendo los frutos de ella. Pero hoy hay buenas noticias para ti. Esta palabra no ha venido para condenarte, sino para que el hombre sea salvo por el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo ha venido a tocar tu puerta para que tú escuches el llamado que Él te hace. Porque Cristo es la sabiduría de Dios llamándote en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en este momento. Tú puedes escoger, y yo te aconsejo que escojas la invitación que la sabiduría te hace. Escoge el camino de salvación. Escoge el camino de riqueza espiritual. Reconoce y escoge el camino de vida que la sabiduría hoy te invita a que tomes. Es mi oración que usted tome la mejor decisión y diga: sí, Señor Jesús, yo quiero esa salvación, yo quiero la riqueza, yo quiero esa vida que tú me ofreces. Usted puede doblar sus rodillas y hablar con Dios en esta oportunidad, en el nombre del Señor Jesús, y decirle: Señor, ayúdame, entra a mi vida, toma control de todo mi ser. Yo abrazo la invitación que la sabiduría me está haciendo y renuncio a la insensatez y a todas sus invitaciones. Usted puede hacerlo hoy y su vida puede cambiar. Voy a orar por ti para que usted pueda hacerlo en la medida que usted pueda hacerlo, donde pueda hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos aquellos que me han escuchado. Y te pido, Señor, que toques su corazón y que estas palabras, Señor, hayan despertado toda la buena palabra que tú enviaste a sus vidas desde antes de la fundación del mundo. Padre, visita sus vidas por medio de tu Espíritu Santo y sálvalos. Bendícelos con salvación, Señor. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de estar con ellos en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.